que sepan que tienen un hijo dentro, pero tampoco tienen información en absoluto del procedimiento del aborto, que es algo horroroso, algo violento para su hijo, por supuesto, pero también para ellas, y luego las inmensas secuelas de las que muchas veces no se quiere hablar. Y son secuelas que se habla mucho ahora últimamente de las psicológicas, pero también las tiene físicas. La complicación más frecuente sería perforar el útero, es decir, hacer un agujero en la pared del útero, y eso provoca sangrados, puede provocar cicatrices que hagan que luego al curarse, al cicatrizar, se peguen las paredes del útero, y eso condicione la capacidad de más adelante tener un embarazo normal. Y también, muy importante y más frecuente, las infecciones, porque se produce una infección porque se han quedado ahí unos restos. Lo que ocurre es que se puede quedar lesionado el aparato genital, especialmente lo que son las trompas, y luego impedir la posibilidad de tener de forma espontánea un embarazo normal. Por supuesto, cuando el aborto se produce en una gestación de mucho más tiempo, pues de 5 meses, de 6 meses, de 7 meses, en ese caso es todavía más violento. Es decir, el niño ya está formado, ya es un feto grande que pesa 300, 500, 600 gramos. Entonces el procedimiento mecánico del aborto es todavía más desagradable, es decir, hay que trocear al niño para sacarlo, ¿vale? Vivo o muerto. A veces quedan restos que son restos sólidos, huesitos y tal, y eso es más fácil que produzca lesiones de la pared del útero. Y aún así, si son fuertes y duras y reales, esas secuelas físicas, las que son horrorosas son las psicológicas. Nosotros hemos visto desplomarse ante nosotros, y desplomarse literalmente, de ánimos, de fuerzas. Hemos tenido intentos de suicidio, mujeres que han ido a las drogas, mujeres que han buscado reponer de alguna manera ese hijo con el primero que quiera encargarles otro. Y a veces, bueno, pues después de quedar embarazadas, pues tienen abortos repetitivos, pues porque piensan que no se merecen ese hijo, porque se sienten muy mal consigo mismas. Son unas depresiones que no curan como puede curar una depresión habitual. Si la mujer es privada de una buena información y sometida a un proceso en el que se arriesga sin saberlo a terribles secuelas, ¿dónde están los beneficios del aborto? Resulta paradójico que, a pesar de todo, algunas personas piensen aún que el aborto libera a la mujer. Me pregunto de qué, porque hasta ahora solo he visto sufrimiento. El siguiente paso es hablar con un psicólogo. En teoría, el psicólogo tiene que escucharte, tiene que ver si realmente, según la legislación vigente, estás dentro de algún supuesto, pero la realidad es que la misión que tienen los psicólogos que trabajan y que viven del negocio del aborto es que tú firmes el consentimiento informado y para adentro, vamos, no tienen el más mínimo interés en qué situación real estás tú. La verdad es que llevo más de 35 años trabajando sobre el tema. Fue un tema que, a raíz de algún caso que me ocurrió iniciando mi profesión, pues me impresionó mucho, y como consecuencia empecé a estudiar y quedarme en todos los casos que había que eran con síndrome posaborto, con una serie de trastornos emocionales o de psíquicos después de haber hecho un aborto, pues iba recogiendo. Pensé en un momento dado que sería interesante publicarlos, cosa que me costó horrores porque no me lo admitían. Además, quería hacerlo desde un punto de vista científico. Los casos eran evidentes, ¿no?, que tenían una serie de trastornos emocionales y psíquicos tras el aborto, pero que realmente en aquel momento no era un buen momento para publicar aquello. Hablar de aborto era tabú. En la consulta vemos muchas mujeres que lamentan haber abortado, y vemos muchas mujeres que tiempo después del aborto sufren por el hecho de haber abortado. Y los médicos tenemos la obligación de estudiar por qué pasan esos fenómenos. Y claramente la mayoría de los médicos hemos llegado a la conclusión de que el aborto hace daño a la mujer que lo sufre, y que una defensa de la mujer es informarle de las secuelas que el aborto le va a producir. Pues allí nadie, absolutamente nadie, ni enfermeras, ni el personal que me atendió, ni médicos, ni nada, me dio ningún tipo de información sobre las consecuencias que iba a tener después de abortar. Porque si me lo hubieran dicho antes, pues quizás me lo hubiera pensado, por lo menos por miedo, aunque hubiera sido por egoísmo, ¿no?
¿Es el síndrome postaborto un invento de los que queremos defender la vida? ¿O realmente existe? A algunas personas les gustaría que nuestros actos no tuvieran consecuencias. Sin embargo, nos guste o no, las tienen. La mujer lleva impreso en su ser esperar la nueva vida, cuidarla y protegerla. Si decide destruirla, ignorando el instinto de conservación, su propio ser queda dañado y los efectos afloran tarde o temprano. Generalmente te viene una serie de síntomas que son cuadros depresivos o ansiosos, sueños y pesadillas a veces, luego sentimientos de culpa, remordimientos. La clínica es demoledora. El daño existe, la mujer sufre y va a sufrir mucho tiempo. Y por tanto los médicos hemos de pensar cuáles son las causas, cuáles son las explicaciones, porque eso nos va a ayudar a proponer tratamiento. A mí me ha ocurrido de una enferma que llevaba tratándome un tiempo con tratamiento de un antidepresivo porque tenía una depresión, y un día me di cuenta por un sueño, me pareció, por lo menos a mí, que me estaba hablando de algo que podía haber detrás. Me dirigí a ella y hice la hipótesis y me da la impresión de que me está usted ocultando algo, ¿no? Me acuerdo que se quedó lívida, se echó hacia atrás y dijo: bueno, voy a contarle una cosa que nos habíamos prometido mi marido y yo nunca más contar. Tenía 3 hijos. Desde el primer embarazo yo hice un aborto. Dice, desde entonces yo tengo estos sueños, estas pesadillas que se los he venido ocultando. Dice, pero ahora se lo cuento porque a mí me parece que necesito hablar con alguien, y en este caso esta mujer empezó a mejorar después de aquello. Después de eso, pues yo he experimentado muchísimo insomnio, asco a mí misma, asco a mi marido, asco incluso a mis hijos, una violencia que yo no la tenía antes, un rechazo totalmente a mi marido en todos los sentidos, la vida sexual, no podía ni mirarle la cara, le culpaba a él por haberme dejado abortar, y así me pasé pues durante varios años. Este aborto fue hace 19 años. El daño es un daño en todo el funcionamiento de la mente, es un daño que tiene que ver con el sentimiento de bienestar, que los síntomas muchas veces son psicosomáticos, que la fragilidad es afectiva, pero sabemos que no es una forma de depresión sin más, no es una forma de culpa, no es una influencia de los demás que hace que uno experimente lo ocurrido como algo impuesto desde fuera. Bueno, es algo que rompe realmente el funcionamiento de la cabeza, y dentro de todo lo que sería las ciencias de la conducta, el estudio científico de la mente, la neurobiología de las relaciones interpersonales, sabemos que va a crear unos circuitos de enfermedad que van a hacer sufrir a la mujer durante mucho tiempo. Una de las cosas que también es necesario decir a la gente, que las personas que tienen una cierta predisposición psíquica a padecer la enfermedad mental, tras el trauma del aborto, aparece casi seguro, porque es un trauma más. Este síndrome no es solo una consecuencia de que uno era ya nervioso antes de abortar y que uno tenía una serie de factores de predisposición, sino es una circunstancia que tiene un acontecimiento que para el sujeto es enormemente importante y que pone en marcha secuelas que se van a poner periódicamente en actividad y por lo tanto van a hacer sufrir enormemente a la persona. O sea que generalmente al principio puede que la mujer tenga un poquito de angustia. Aquí mi mujer, cuando se entera que está embarazada, pues ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a plantear el asunto? ¿No? Pero eso no es enfermedad. Hay una angustia que es al contrario, realizadora de la persona, más que patológica, ¿no? Y realmente el contrario. Hay estadísticas muy claras que podía decírtelas, y las miro, te las puedo llegar a decir exactamente, que demuestran cómo la mujer, aunque en un momento dado pensara en aborto y ha seguido adelante con su embarazo hasta el final, tiene una proporción infinitamente mucho más baja que las mujeres que han abortado. Incluso aunque lo hubiera pensado en algún momento dado y había seguido adelante con su embarazo, la enfermedad psíquica no aparece, cosa que las otras aparecen en una mayor proporción. Entonces hay muchas mujeres que, si tuvieran la información, posiblemente no mantendrían su decisión de abortar. Hay muchas mujeres a las que, si se les hubiera informado y si hubieran conocido muchas de las circunstancias de las que estamos hablando, pues luego no se verían sometidas a un sufrimiento que luego es mucho más complicado. Yo quiero que esto quede bien claro, que es mucha falta de información a cantidad de mujeres, a todas, que nos tienen engañada totalmente, diciendo que nos vamos a quitar de encima pues una cosa, y no es una cosa, es un hijo.
Hay algo dentro de nosotros que no miente. Para unos la voz de Dios, para otros la conciencia natural, incluso el instinto. Algo nos dice que la vida es importante. Pero lo cierto es que si sentimos admiración por ella, no tiene sentido que la destruyamos porque nos estorba. Si somos responsables de la vida, pero no la defendemos, si depende de nosotros, pero traicionamos el deber de protegerla, si vemos cómo se destruye y no hacemos nada para evitarlo, es evidente que el fruto de tanta equivocación solo puede ser un profundo dolor. Yo pienso que yo daría hoy la vida, daría cualquier cosa por un hijo mío, y sin embargo, en un momento dado he sido capaz de acompañar a mi mujer a una clínica para que abortase. Eso no me entra en la cabeza, y es un sufrimiento y es algo que jamás me lo perdonaré en la vida. Que de verdad, después de tantos años de experiencia, después de ver un poco mezclado tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta alegría, no hay ni una sola mujer que se haya arrepentido de seguir adelante con la vida de su hijo, y sin embargo pues comprobamos con muchísimo dolor y muchísima impotencia pues cuántas tenemos ante nosotros con esas vidas rotas, con esas horribles consecuencias que también hay que ayudarles a superarlas, pero que realmente yo creo que no fueron en su momento conscientes de lo que les podía acarrear esa equivocada decisión. Y yo tenía un hijo que sacar adelante, como tantas y tantas mujeres, o tenía una vida que hacer, como tantas y tantas mujeres, y empiezas a sobrevivir, además sin entender qué es lo que te está pasando, ¿no? Tu vida se convierte en negativo. Desde la depresión, la angustia, tus estados de ánimo son montañas rusas, la baja autoestima, pesadillas, terribles pesadillas, donde aparecían niños continuamente ensangrentados y que me decían ¿por qué, mamá? Una voz que me decía continuamente ¿por qué, mamá? Y esa respuesta no la puedo dar. ¿Por qué? Es un dolor tan inevitable, tan horroroso, que realmente yo, las personas que abogan por el aborto, y más con la bandera de la libertad de la mujer, yo realmente les miraría a la cara y les diría, tú eres consciente, o les pondría delante de una de estas mujeres y de verdad les interpelaría, porque yo creo que somos todos muy responsables de lo que realmente está ocurriendo. Nos encontraremos pues con lo que ahora estamos viendo, que son miles y miles y miles de abortos, en los cuales en cada uno de ellos hay implicadas docenas y docenas de personas. Por tanto, estamos multiplicando el sufrimiento. Y es que todos, yo creo que no he oído a nadie decir que el aborto es algo agradable, que el aborto... Todo el mundo, hasta los partidarios de esto, ¿no? Pues dicen que es una decisión horrorosa, que tiene terribles secuelas. Y yo me pregunto, ¿por qué pactamos con esto? O sea, no podemos resignarnos a que esto es inevitable. Creo que ha de ser un compromiso, en primer lugar, un compromiso personal, de congruencia en nuestra propia vida y en la vida de nuestros hijos, nuestros vecinos, que a veces cambiamos de chip cuando nos toca acerca el caso, y desde luego un compromiso social. O sea, es propio de una sociedad avanzada el dar respuesta a los problemas, dar respuesta siempre positiva, apostar por el más débil y realmente valorar a la mujer embarazada por lo que vale en sí mismo como mujer y por lo que lleva dentro, porque esa vida es totalmente insustituible. La reacción cívica y social frente a realidades como el aborto y frente a otro tipo de realidades que estamos ahora mismo padeciendo en nuestra sociedad, hay que plantearlo no solo desde la perspectiva de la reacción del no y de hacer frente con una oposición cabal y coherente, sino también postulando de manera positiva y propositiva el que el Estado y los poderes públicos y la sociedad civil articule propuestas que permitan articular políticas públicas de asistencia a la familia y muy particularmente a la mujer.
Y eso estamos viendo como ya se está produciendo en España en algunos ámbitos. Desde la perspectiva de la sociedad civil, de las organizaciones cívicas, de la multitud de organizaciones pro vida que están prestando un servicio inestimable a las familias y muy particularmente a las mujeres que están en problemas. Pero incluso ya creo que está cambiando el registro en algunos ámbitos de los poderes públicos, muy particularmente en algunas comunidades autónomas, que ya han promovido algunas iniciativas legislativas que ya están incluso publicadas, como es el caso de Valencia, de asistencia integral a la mujer. E incluso tomando cosas que ya se habían hecho en la sociedad civil, como es la Red Madre, y articulando una propuesta de protección integral a la mujer que le permita, ante dificultades, un camino desde los poderes públicos a favor de la vida y no a favor de la muerte, que es lo que ahora se nos está planteando en España. Creo que eso es esencial y que todos aquellos que estamos en esta batalla por la vida no solo debemos quedarnos en el no, que también debemos hacerlo con firmeza y con determinación, de manera serena, pero con determinación, sino plantear hacia el Estado y hacia los poderes públicos políticas públicas alternativas orientadas siempre a favor de la vida. ¿Cuál es nuestra respuesta ante la muerte de cientos de miles de inocentes cada año? ¿Qué es lo que hacemos al constatar que el aborto es una siembra abundante de dolor? Una parte de nuestra sociedad prefiere mirar para otro lado. Pensar que las consecuencias son pura ficción y solo afectan a unos pocos. Pero la realidad es bien distinta. En el rostro de la mujer que aborta se adivina la fragilidad de la naturaleza humana, que sufre porque no es dueña de la vida, sino que depende de ella. Yo le digo a las mujeres que estén esperando un hijo, en la situación en la que se encuentren, que siempre hay una posibilidad para seguir adelante. La adopción es una posibilidad, pero nunca matar al hijo, porque te piensas que vas a quitarte un problema y un hijo no es un problema. Quitas el hijo de encima, sí, pero luego entras en un sinsentido de tu vida, en un asco profundo, porque yo me miraba al espejo y es que sentí asco. De mí, de todo lo que había hecho. El aborto no soluciona ningún problema. Si tenemos problemas de pareja, si tenemos problemas psicológicos, si tenemos problemas económicos, tengamos los problemas que tengamos, un aborto no los soluciona, al contrario, los agrava. No es un robo, no es una estafa, no es un engaño, no es cualquier cosa, que pasa el tiempo y te olvidas. Es la vida de un hijo tuyo, la vida de un hijo tuyo que podía estar aquí con nosotros, podía acompañarlos en nuestras fiestas, podía acompañarnos en nuestra vida, y sin embargo no está porque un día yo no tuve la valentía o no tuve el coraje, como decía antes, de decirle a mi mujer, vamos a salir para adelante, pase lo que pase, y en vez de acudir al sitio equivocado, pues tenía que haber acudido a personas que hubieran podido apoyarme y ayudarme en el problema que tenía. Esto me está sirviendo un poquitín de alguna manera de que mi experiencia sirva para otras mujeres, que sirva para ayudarlas de alguna forma a ver un poco de la luz, y que se puede dar en adopción, que hay miles y miles de matrimonios deseando de tener hijos, deseando de dar amor a ese hijo. En la situación en la que se encuentre, pues poder darlo en adopción, pero nunca matarlo, porque eso no es ninguna solución. Todo lo que es la orientación, el apoyo, la proximidad, el que pueda tomar una decisión sabia y sana para ella, pues evidentemente va a ser un elemento básico. Hay muchísimos centros en distintas partes del mundo donde mujeres que van a solicitar abortos, curiosamente, conforme van recibiendo información y van encontrando, yo creo que explicación a muchas de las circunstancias que ellas viven, pues espontáneamente cambian su opinión, y no la cambian exclusivamente por la presión, que muchas veces es la que les ha llevado a esos centros de aborto, sino al revés, porque es que son más dueñas de su propia decisión y son más coherentes con lo que hoy
va a ser bueno para ellos. Ayuda a la madre, educación de niños, adolescentes y jóvenes, y no cansarse en este campo de influir en la sociedad para que la sociedad se dé cuenta de que tiene mucho que hacer en la acogida de la vida. Desgraciadamente, al cabo de unas cuantas décadas, Europa se muere de vieja. Y es una triste suerte que esto sea porque no ha sido capaz de transmitir la vida a la generación siguiente. Creo que desde el punto de vista histórico, cuando se juzgue nuestra generación, el pecado más grande, el fallo más importante ha sido el no tener la capacidad y el valor de transmitir la vida a la generación siguiente. Yo creo que en este contexto la sociedad civil, la ciudadanía, los hombres de bien, seamos creyentes o no creyentes, porque esto es una cuestión que atañe a todos, no es una cuestión que afecte a los católicos, a los cristianos, ni siquiera a los creyentes, debemos actuar con el compromiso cierto por la verdad, por la vida, por la dignidad del hombre y por los derechos fundamentales de la persona, porque eso es bueno para todos y es bueno para el bien común de la sociedad. En el camino he descubierto que no puedo ser una espectadora pasiva de lo que está ocurriendo. Porque es urgente que todo esto cambie, empezando por mí. Pues no es tiempo de indecisión, de pereza o de temor. Es tiempo de generosidad, de entrega decidida por la defensa de la vida. Es preciso ayudar a la mujer embarazada, difundir la información y convencer al conjunto de la sociedad de que la vida vale la pena. Y cada embarazo es un regalo que no podemos rechazar. Quizá hemos reaccionado tarde y el aborto ha recorrido un camino de difícil retroceso. Pero estoy convencida de que la voluntad inquebrantable de miles de personas comprometidas con la vida no puede ser ignorada. Algún día seremos capaces de cambiar el curso de este nefasto capítulo de la historia.